Bienvenidos, viajeros de la imaginación. Soy la narradora Multiversos y hoy el aire se llena con el estruendo del acero y el rugido de la nobleza. Es momento de ascender a los riscos, donde el valor no es solo una palabra, sino un juramento de sangre. Nos adentramos en la historia de Godric Gryffindor, el hombre que creía que la magia era un don destinado a la protección de los débiles. Preparad vuestro espíritu para el fuego y la gloria, pues vamos a conocer al fundidor de la espada y al guardián del honor. Esta es la crónica del león que dio nombre a la valentía. Godric nació en un tiempo donde el honor se medía por el filo de la espada y la firmeza del alma. Originario de un asentamiento en los páramos que hoy lleva su nombre, el Valle de Godric creció en una cultura donde la magia y la caballería no eran disciplinas separadas, sino una sola forma de vida. Desde su juventud, Godric destacó por una presencia imponente y una energía que parecía arder como una hoguera perpetua. No era solo un mago dotado de una fuerza mágica bruta, se convirtió en el duelista más hábil de su generación, capaz de blandir una varita con la misma precisión que una hoja de acero. Para Godric, la magia no era un secreto que debía ocultarse en bibliotecas polvorientas. Debía ser una herramienta de justicia que debía ser puesta a prueba en el campo de batalla frente a las injusticias de un mundo oscuro. Su carácter era tan vasto como los horizontes que recorría. Se decía que su risa podía sacudir las paredes de una taberna y que su mirada era capaz de hacer retroceder al más valiente de los enemigos. Sin embargo, bajo esa fachada de guerrero indomable latía un corazón profundamente idealista. Godric despreciaba la tiranía y la opresión, ya fuera de magos hacia muggles o de poderosos hacia oprimidos. Fue esta búsqueda de un propósito mayor lo que lo llevó a viajar por toda Gran Bretaña, desafiando a caballeros oscuros y protegiendo aldeas vulnerables. En sus viajes, su fama como el león de los páramos creció, pero él buscaba algo más que victorias efímeras. Anhelaba un lugar donde los jóvenes pudieran aprender a usar su poder con coraje y rectitud. Fue en uno de estos viajes, tras una batalla que casi le cuesta la vida, donde se encontró con Salazar Slytherin. A pesar de sus filosofías opuestas, ambos reconocieron en el otro una grandeza que no habían visto en nadie más, forjando una amistad basada en el respeto por el poder y la ambición de dejar una marca eterna en la historia de la magia.
Con la decisión de fundar Hogwarts, Godric comprendió que su legado necesitaba algo más que palabras. Necesitaba símbolos que perduraran cuando su brazo ya no pudiera sostener una espada. Fue así como acudió a Ragnuk el primero, el más hábil de los plateros duendes, para que forjara una hoja de plata pura de ley. Godric no quería una espada común, quería una extensión de su propia alma. Supervisó cada golpe del martillo, imbuyendo el metal con encantamientos de justicia y resistencia. La espada de Gryffindor se convirtió en una reliquia única, un arma que solo se presentaría ante aquellos que demostraran un valor verdadero en momentos de extrema necesidad. Sin embargo, la creación de la espada también trajo las primeras sombras de conflicto. Los duendes, con su concepto diferente de la propiedad, siempre consideraron que Godric les había robado el arma, mientras que él sostenía que el pago en oro y honor había sido justo. Este conflicto con los duendes fue solo un reflejo de la tenacidad de Godric. Mientras Rowena diseñaba la arquitectura y Helga se ocupaba del sustento, Godric se convirtió en el escudo de Hogwarts. Él fue quien hechizó los terrenos para que fueran inexpugnables ante los ataques externos y quien insistió en que el colegio no solo enseñara hechizos, sino también el carácter necesario para usarlos correctamente. Su casa, situada en lo más alto de la torre para que sus alumnos pudieran ver el amanecer antes que nadie, fue diseñada para aquellos que poseían la osadía, el temple y el valor. Godric solía decir que prefería a un mago con un corazón valiente y poco talento que a un genio cobarde. Para él, el conocimiento sin la voluntad de actuar no tenía valor. Durante la construcción del castillo, Godric era a menudo visto en las almenas, vigilando el horizonte, asegurándose de que el refugio que estaban creando fuera siempre una fortaleza de libertad en un mundo que cada vez se volvía más hostil hacia lo diferente. A medida que Hogwarts crecía, los 4 fundadores se enfrentaron al dilema de cómo continuar la selección de alumnos una vez que ellos ya no estuvieran para decidirlo. Fue Godric quien aportó la solución más ingeniosa y mágica de todas. Se quitó su propio sombrero de mago, una prenda que lo había acompañado en 1000 batallas y que estaba impregnada de su propia esencia y recuerdos. Con la ayuda de los otros 3 fundadores, imbuyó el sombrero con una inteligencia colectiva, otorgándole la capacidad de leer las mentes y los corazones de los futuros estudiantes. El sombrero seleccionador se convirtió en el juez supremo, una parte viva de los 4 que aseguraría que cada niño fuera enviado a la casa donde su potencial pudiera florecer mejor. Godric quería que su elección fuera justa, basada en la esencia del individuo y no en su linaje, una postura que lo enfrentaba directamente a Salazar. Esta mentalidad abierta de Godric fue la que permitió que Hogwarts aceptara a magos nacidos de familias no mágicas. Godric argumentaba con ferocidad que el valor no se heredaba a través de la sangre, sino que se forjaba en la voluntad de cada persona. Para él, un sangre sucia, término que él despreciaba con violencia, podía mostrar más nobleza
que el más antiguo de los aristócratas mágicos. Esta defensa apasionada de la igualdad de oportunidades basada en el mérito y el coraje se convirtió en el corazón del conflicto con Slytherin. Godric veía en la postura de Salazar una cobardía disfrazada de precaución, mientras que Salazar veía en la apertura de Godric una imprudencia que pondría en peligro a toda la comunidad mágica. El sombrero seleccionador, imbuido con los pensamientos de ambos, fue testigo de estas discusiones interminables, convirtiéndose en el último guardián de un equilibrio que, con el tiempo, se volvería cada vez más frágil debido a la naturaleza apasionada e inflexible del propio Godric. La tensión entre Godric y Salazar alcanzó su punto de ebullición cuando Slytherin exigió que se expulsara a todos los alumnos que no fueran de sangre pura. Lo que comenzó como una discusión intelectual se transformó en un enfrentamiento físico que sacudió los cimientos del castillo. Godric, sintiendo que los ideales de Hogwarts estaban siendo traicionados por el hombre al que llamaba hermano, desenvainó su espada de plata. Salazar respondió con una frialdad letal. El duelo entre los dos fundadores más poderosos de su tiempo es una de las leyendas más oscuras de la escuela. Se dice que el choque de su magia creó tormentas de fuego y rayos verdes que iluminaron el gran comedor durante horas. Ninguno de los dos podía vencer al otro. Estaban demasiado igualados en poder y conocían demasiado bien las debilidades del oponente. Fue un momento de ruptura total. Godric, con el corazón roto por la pérdida de la amistad, le gritó a Salazar que su odio no tenía lugar en las aulas que Helga y Rowena habían ayudado a construir. Al final, no fue la varita lo que decidió el resultado, sino la voluntad. Salazar, al darse cuenta de que no podría doblegar a Godric ni convencer a las demás fundadoras, optó por el exilio voluntario. Godric permaneció en el centro del salón, con la espada aún en la mano, viendo cómo su mejor amigo se marchaba hacia las sombras del bosque. Aquella victoria fue la derrota más amarga de su vida. El león había ganado la batalla por el alma de Hogwarts, pero a cambio había perdido la unidad de los fundadores. A partir de ese día, el carácter de Godric cambió. Se volvió más sombrío, más protector, y pasó gran parte de su tiempo entrenando a los jóvenes para que nunca tuvieran que elegir entre la lealtad y la justicia de la forma en que él tuvo que hacerlo. Tras la marcha de Salazar y la muerte de Rowena, Godric se convirtió en el principal defensor de la escuela frente a las crecientes amenazas del mundo exterior. En un siglo marcado por las cacerías de brujas y el miedo de los muggles, Godric lideró personalmente varias expediciones
para rescatar a magos perseguidos y traerlos a la seguridad de Hogwarts. Su vida se convirtió en una constante vigilia. Aunque Helga era el corazón del colegio, Godric era su puño y su acero. Se dice que en sus últimos años solía sentarse en el despacho del director, mirando su espada y el sombrero seleccionador, preguntándose si el sacrificio de la amistad de Salazar había valido la pena. A pesar de su tristeza, nunca vaciló en su convicción de que Hogwarts debía ser un santuario para todos los valientes, sin importar su origen. El final de Godric fue tan épico como su vida. No murió en una cama de enfermo, sino que la leyenda cuenta que simplemente se desvaneció un día durante un amanecer particularmente rojo, después de haber nombrado a su sucesor y de haberse asegurado de que los encantamientos de protección del castillo estuvieran vinculados a la propia piedra de las montañas. Otros dicen que regresó a los páramos de su infancia para morir como un caballero solitario, dejando atrás solo su espada y su sombrero como guardianes de su casa. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Godric era el fuego que calentaba los ánimos y la fuerza que inspiraba a los estudiantes a superar sus propios miedos. Su legado no fue solo una serie de hechizos de defensa, sino la idea de que la verdadera magia reside en la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil de hacer, y de que el valor es la única defensa real contra la oscuridad del mundo. Mil años después, el nombre de Godric Gryffindor resuena en los pasillos de Hogwarts con la fuerza de un trueno. Su casa sigue siendo el hogar de los audaces, de aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por una causa justa. Su espada de plata, capaz de absorber solo aquello que la hace más fuerte, se ha convertido en el símbolo supremo de la justicia poética. Aparece solo cuando el valor es más necesario, demostrando que el espíritu de Godric sigue vigilando a sus alumnos. Cada vez que un estudiante saca esa hoja de las profundidades del sombrero seleccionador, es el propio Godric quien le otorga el poder de vencer a la oscuridad. El león no es solo una mascota en un estandarte escarlata y oro, es un recordatorio constante de que la caballería y la nobleza de espíritu son eternas. El legado de Godric se manifiesta en cada acto de valentía desinteresada que ocurre dentro de los muros del castillo. Él enseñó que el miedo no es algo que deba evitarse, sino algo que debe ser conquistado. Su visión de una escuela abierta a todos, basada en el carácter y no en la sangre, triunfó sobre la exclusividad de Salazar, convirtiendo a Hogwarts en el faro de luz que es hoy en día. Aunque su figura de bronce o piedra pueda encontrarse en los nichos del colegio, su verdadera estatua está en los corazones de aquellos que se levantan contra la injusticia. Godric Gryffindor vive en cada duelo por el honor, en cada sacrificio por un amigo y en cada niño que, temblando ante el sombrero seleccionador, encuentra la fuerza para ser valiente. Él fue el primer gran caballero de la magia y su rugido sigue recordándonos que mientras haya alguien dispuesto a luchar por lo correcto, la llama de Hogwarts nunca se apagará.
La espada descansa, pero el eco del valor sigue vibrando en el aire. Godric Gryffindor nos dejó una lección que trasciende el tiempo, que el poder sin coraje es vacío y que el honor es la armadura más resistente que un mago puede vestir. Soy la narradora Multiversos y hoy hemos visto cómo el fuego del león iluminó los cimientos de Hogwarts. Pero recordad, donde hay luz intensa, las sombras son más profundas.